La anatomía es una ciencia auxiliar de la biología, ¿verdad? Entonces, la anatomía es una ciencia auxiliar que se encarga de estudio de los procesos y prácticamente estudia cada uno, cómo está organizado cada una de las estructuras que nosotros encontramos dentro de cada organismo. Nosotros no solo estamos hablando de las estructuras externas, sino que también estamos hablando de las estructuras internas que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, cada una de estas va a tener una función principal, cada una de estas va a tener una orientación principal que nosotros vamos a poder descubrir. Pero realmente, ¿qué es anatomía? ¿Qué estudia la anatomía? ¿Y a qué le llamo yo realmente anatomía? ¿Verdad? Acá nosotros podemos encontrar una breve descripción, vamos a encontrar un breve resumen en el cual nosotros podemos ver el conocimiento y el objeto de estudio que nosotros podemos encontrar dentro de la anatomía, ¿verdad? Dentro de los campos de estudio de la anatomía y cómo es que nosotros vamos a poder determinar a cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder desarrollar cada uno de estos puntos de la anatomía? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder encontrar, vamos a poder calcular cada uno de estos puntos de la anatomía que nosotros vamos a poder determinar? Bueno, aquí tenemos este objeto de estudio, nosotros tenemos esta parte de acá. La anatomía, cuál es el punto de función o cuál es la función principal de la anatomía y dentro de la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué se le estima tanto y cuál es su campo de estudio principalmente? Voy a pedirle a Sara. Sara, ¿será que me puede leer acá el concepto, por favor, de anatomía? Sí, profe. ¿Primer párrafo o segundo? Los dos. Ok. Gracias. Si una ciencia es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos, la comprensión de esta arquitectura implica en la actualidad un maridaje con la función, por lo que se confunde en ocasiones con la fisiología, en lo que se denomina anatomía funcional, y forma parte de un grupo de ciencias básicas llamadas ciencias morfológicas, biología del desarrollo, histología y antropología, que completan su área de conocimiento con una visión dinámica y pragmática. Bien, muchas gracias. Entonces acá nosotros conocemos, ¿verdad? Un concepto claro de cuál es el punto de función o cuál es el objeto de estudio de la anatomía. Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos. ¿Sí? Eso lo estudiamos nosotros y lo tenemos que conocer, ¿verdad? Que es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, de cada uno de los seres vivos que nosotros tenemos o que cada uno de nosotros conocemos, ¿verdad? La estructura principal que nosotros vemos acá, esto lo vamos a ir, es decir, no solo va a estudiar solo la estructura, sino que va a ir más allá y va a ingresar directamente al estudio de la ubicación, la disposición, la relación que tienen en sí cada uno de los órganos que componen cada uno de los sistemas de los seres vivos. En este caso, los sistemas que nosotros vamos a poder encontrar. Y es que anatomía, no solo podemos encontrar anatomía para los seres humanos, no. La anatomía en sí se encarga de estudiar los órganos de cada uno de los animales, seres vivientes, ¿verdad? Entonces, eso podemos hablar nosotros cuando hablamos de anatomía. Entonces, su punto de función es la descripción de la forma, la topografía, ubicación y disposición y la relación entre sí de algunos órganos que lo componen. Podemos encontrar asimismo otro tipo de funciones o en este caso podemos encontrar algunas, podemos encontrar, forma parte de las ciencias morfológicas, en este caso de la biología del desarrollo, la histología, ¿verdad? La histología, la antropología, ¿verdad? Algunas de estas están muy
pero están muy relacionadas a la anatomía. Especialmente cuando hablamos de la biología del desarrollo, estamos hablando nosotros de aquel tipo de biología que descubre el crecimiento de los seres vivientes, ¿verdad? Cómo es que se desarrolla, el desarrollo de cada uno de los órganos, ¿verdad? Que tiene este ser vivo. La histología, como nosotros ya sabemos y lo vimos en etapas anteriores, la histología pues es parte de la biología que se encarga de estudiar primordialmente el estudio de los tejidos, cómo están compuestos cada uno de los tejidos, las distintas clases de tejidos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema. Y la antropología, que pues bueno, se encarga de estudiar los fósiles antepasados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ha ido evolucionando todo esto en antropología? ¿Cómo es que ha ido evolucionando cada una de las partes de los órganos y el cuerpo de cada uno de los seres vivientes? Encontramos diferentes divisiones dentro de la anatomía. La anatomía no solo es la anatomía que nosotros conocemos, sino que la anatomía tiene diferentes ramas. Se divide en diferentes campos de estudio para poder realizar su función. Encontramos la anatomía descriptiva, separa el cuerpo en sistemas, también denominada sistemática, la anatomía sistemática, que es la que separa a cada uno de los cuerpos de los seres vivos en diferentes sistemas, ¿verdad? Que nosotros conocemos en nuestro caso. Sistema urinario, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema muscular. Anatomía topográfica. Se estudia por divisiones especiales, también llamada regional. Esta anatomía prácticamente descubre el funcionamiento de cada uno de los los objetos o cada uno de los puntos que nosotros podemos encontrar en cada una de las regiones de el cuerpo en sí, de los seres vivientes. Anatomía quirúrgica consiste en el estudio de la estructura y morfología de los tejidos, órganos del cuerpo aplicados en la cirugía. Anatomía clínica, mencionada también como anatomía aplicada, relaciona diagnóstico con tratamiento. Anatomía comparada, compara la anatomía del cuerpo humano con la anatomía de los animales. Que probablemente muchos han escuchado que probablemente la anatomía de los seres humanos pues es muy similar también, muchas veces es muy similar a la anatomía de muchos animales, ¿verdad? Anatomía microscópica. Predominio de la utilización del microscopio, también conocida como la histología, ¿verdad? Entonces la microscópica en la cual le llamaba también en este caso la histología, que es parte de la anatomía, empieza a descubrir cada uno de los tejidos y células que forman parte de los tejidos, que forman parte tanto de los organismos, de los órganos, que forman parte de cada uno de los sistemas. Tenemos la anatomía macroscópica, estudia la forma de las estructuras de cada uno de los seres vivientes, la anatomía del desarrollo, que lo vimos, biología del desarrollo, relaciones de la fertilización, hasta el postnatal, entonces también llamada embriología, todo lo que sucede en la anatomía del desarrollo, todo lo que sucede en las etapas del embarazo. Anatomía funcional, anatomía de superficie, utilizada en rehabilitación, kinesiología, denominada fisiológica, la cual estudia las funciones de los órganos, que es la anatomía funcional que nosotros vamos a estar viendo. Anatomía de las mediciones, usa el reconocimiento del cuerpo por sus características y medidas. Anatomía radiológica, estudia mediante imágenes, estudio mediante el deterioro de órganos y sistemas. La anatomía patológica, ¿verdad? Como ya sabemos, cuando hablamos de una enfermedad patológica, estamos hablando, cuando hablamos de algo patológico, de una enfermedad. Entonces empezamos a ver el deterioro de cada uno de los órganos. Anatomía artística, estudia el arte anatómico. Tenemos anatomía vegetal, que sin duda se encarga de estudiar cada una de las partes principales de cada una de esta anatomía. Anatomía animal, utilizada por los veterinarios, también llamada anatomía veterinaria. Y anatomía humana es aquella que descubre el cuerpo humano, ¿verdad? Tenemos este tipo de estas divisiones de anatomía que nosotros vemos. A su vez, la anatomía también utiliza ciencias auxiliares que le ayudan a su objeto de estudio, ¿verdad? Entonces son ciencias que completan el estudio anatómico especializado y están presentes en cada una de sus ramas de la anatomía en general. Hablamos de la osteología, que ya sabemos, cuando hablamos de osteología óseo, estamos hablando de la ciencia que va a estudiar
el estudio de los huesos, el estudio del sistema óseo, ¿verdad? Cada uno de los huesos que nosotros tenemos. La artrología, articulaciones, miología, músculos, angiología, vasos sanguíneos, cardiología, corazón, esplagnología, vísceras, neurología, sistema nervioso, vías nerviosas y sistema nervioso, odontología, el aparato estomatológico, neumología, vías respiratorias, gastroenterología, todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, y endocrinología, las glándulas. Todo esto forma parte directamente dentro de nuestra anatomía humana, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a ir desarrollando? ¿Cuáles son las principales funciones que nosotros encontramos dentro de cada una de ellas? ¿Cuáles son las ciencias auxiliares que nosotros encontramos que aportan a la anatomía para su campo de estudio? Luego tenemos la histología, que es una subrama de la anatomía, que obviamente ya sabemos, ¿verdad? Esto está muy claro. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder encontrar la histología? ¿Cuál es la rama que se encarga de estudiar? ¿Cuál es el objeto o cuál es el punto de estudio que nosotros encontramos dentro de dentro de la histología? ¿Cuál es el campo de estudio que nosotros encontramos dentro de la histología? Oscar, ¿me escucha? ¿Puede leerme el concepto de histología, por favor? Oscar. La histología es la rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. La histología se relaciona estrechamente con la anatomía microscópica, pues su estudio no se detiene en los tejidos, sino que va más allá, observando también las células interiormente y otros corpúsculos, relacionándose con la bioquímica y la citología. Muchas gracias. Entonces, prácticamente la histología va más allá. Solamente no observa, o sea, su campo de estudio no solamente va a ser el campo de los tejidos nada más, sino que esta va mucho más allá, emprendiéndose, relacionándose directamente con lo que nosotros sabemos con la bioquímica, que es cómo están compuestos químicamente cada uno de los seres vivos, ¿verdad? Cómo están compuestos cada uno de los seres vivos, y la citología, que es el campo de estudio en la biología de las células, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cada célula compone cada uno de los tejidos que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, la histología es la rama de la biología que estudia la composición y la estructura, las características de los tejidos orgánicos de cada uno de los seres vivos. Eso lo tenemos que saber nosotros, ¿verdad? Cómo es que nosotros abarcamos cada una de estas ramas que nosotros vamos a ir viendo y que nosotros vamos a poder ir identificando, ¿verdad? ¿Cuál es o cómo van a ir desarrollándose una con otra? Y de este modo, pues nosotros vamos a tener una buena situación, un buen momento para poder hablar con respecto a la histología y su campo de estudio. La clasificación que nosotros encontramos dentro de la histología, que bien decíamos nosotros, el campo de estudio de la histología, ¿verdad? Tiene un campo de estudio bastante grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el campo principal de estudio que nosotros encontramos dentro que nosotros encontramos dentro de la histología? La histología es una rama la cual nosotros podemos clasificar en diferentes tipos de tejidos. ¿Se recuerdan? Yo la semana pasada, pues en su semana de reforzamiento se les dejó una tarea para que ustedes buscaran y clasificaran cuáles eran los tipos de tejidos que nosotros podíamos encontrar. Encontramos diferentes clases de tejidos, ¿verdad? Encontramos diferentes clases de tejidos, los cuales nosotros podemos observar, nosotros podemos identificar, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo realmente es eso, verdad? ¿Qué tejido es el que nosotros utilizamos? Desde el punto de vista, nosotros podemos identificar que cada tejido pues tiene una determinada función, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de diferentes tipos de tejidos que nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la biología general de los organismos, la existencia de tejidos, como el nivel de organización biológica, solo se conoce sin discusión en dos grupos de organismos, a saber, las plantas vasculares en el reino de las plantas y los metazoos en el reino animal, ¿verdad? Solo se reconoce todos estos, ¿verdad? Esta es la razón por la que se puede afirmar que existen dos disciplinas separadas en la que se llama histología animal e histología vegetal.
¿verdad? Porque como ya sabemos, pues, nosotros no podemos decir que el mismo tejido que tienen los animales tienen el mismo tejido de los vegetales. No, ¿verdad? Prácticamente no tendría mucho sentido lo que nosotros estamos viendo. A cada uno con sus contenidos y técnicas diferenciadas. En la actualidad, los tejidos animales, que incluyen, por supuesto, a los humanos, están divididos en 4 grupos fundamentales que nosotros vamos a estar viendo. El tejido conectivo, que incluye los tipos tisulares, como el sistema óseo o el tejido de la sangre, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, cada uno de estos elementos o cada uno de estos tejidos que nosotros vamos a poder ir viendo, vamos a ir viendo la próxima clase, nosotros vamos a ir a poder ver estos campos de estudio y vamos a poder viendo cada uno de los tejidos, cómo es que nosotros los podemos ver y los podemos ordenar, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo es que cada uno de estos tiene un campo de estudio en sí, ¿verdad? ¿Cuál es el campo de estudio de cada uno de ellos? Entonces, nosotros vamos a poder ir viendo cómo es que vamos a poder ir desarrollando cada uno de los tejidos que nosotros vamos a poder ir viendo. El tejido conectivo, por ejemplo, el tejido conectivo habla sobre el tejido óseo, el tejido que forma parte de los huesos, asimismo como el tejido que forma parte de los huesos, como el tejido que forma parte de la sangre también. Ojo también con esto, también nosotros dentro de este tejido conectivo también nosotros podemos, también se coloca, pero no lo encontramos ahí, por ejemplo, el tejido de los cartílagos, ¿verdad? Los cartílagos que, bueno, en los seres humanos y en la mayoría de los seres vivos, pues los encontramos, en este caso, los seres, los seres animales, pues los encontramos en cada una de las articulaciones. Cada articulación que nosotros tenemos como seres humanos está unida por un cartílago, ¿verdad? Cartílagos que, bueno, ustedes los han visto también, ¿verdad? Los cartílagos, pues bueno, cuando ustedes comen pollo, ¿verdad? Ustedes ahí ven, cuando ustedes comen pollo, ustedes pueden ver en la parte de arriba del pollo, ¿verdad? Cuando ustedes terminen de comer la carne, pueden ver una cosita, ¿verdad? Como gris, esa parte de la parte cartilaginosa que muchas veces no nos comemos y lo dejamos ahí. Entonces, el cartílago, todo eso nosotros también tenemos cartílagos, ¿verdad? Unidos en cada uno de nuestro cuerpo. Entonces, el tejido cartilaginoso también forma parte del tejido conectivo. No se coloca aquí porque el tejido cartilaginoso, pues, a comparación del tejido óseo, que el tejido óseo, pues, lo encontramos en todo nuestro sistema, ¿verdad? Se encuentra en el tejido en el que está formado cada uno de nuestros huesos y a su vez también encontramos el tejido de la sangre, ¿verdad? El tejido de la sangre que nosotros vemos, ¿verdad? Y cómo es que la sangre, pues bueno, está formada, cómo es que está formada la sangre y cómo encontramos cada uno de estos tejidos, ¿verdad? Dentro de nuestros elementos, ¿verdad? El tejido conectivo, nuestro tejido epitelial, nuestro tejido muscular y nuestro tejido nervioso. Cómo es que cada uno de estos, pues, tienden a tener una diferente disposición, las células trabajan de diferente forma. No voy a ver que el mismo tejido que yo trabajo en el sistema óseo va a trabajar en el sistema sanguíneo, ¿verdad? No es el mismo, ¿verdad? Son tejidos totalmente diferentes que nosotros vamos a ver. El tejido epitelial. El tejido epitelial no solo lo encuentro yo en mis manos, no solo es este tejido que yo encuentro acá en mi piel, no solo es ese tejido epitelial. Existe otro también tipo de tejido epitelial, ya lo estaremos viendo más adelante, estaremos ordenando ahí esos puntos que nosotros vamos a abordar. A su vez también como el tejido muscular, que ya sabemos que el tejido muscular, pues bueno, forma parte principalmente de cómo están formadas las fibras de nuestros músculos, ¿verdad? Cómo están formadas las fibras de nuestros músculos principalmente y primordialmente, ¿verdad? Entonces, forman parte de las fibras, de cómo están formadas cada una de las fibras de nuestros músculos, a su vez como el tejido nervioso. El tejido nervioso, lo que sucede con el tejido nervioso, que forma parte principalmente de nuestros nervios, ¿verdad? Forma parte de nuestros nervios y forma parte de las estructuras de las neuronas, ¿verdad? Que nosotros vamos viendo y que nosotros conocemos. Esto lo vamos a ir viendo el día de mañana, les voy a presentar a continuación. Vamos a estar viendo algo en el cual nosotros vamos a poder identificar y vamos a poder observar cómo es que la anatomía va trabajando, ¿verdad? Cómo es que la anatomía va, cómo es que nosotros podemos identificar, cómo es que lo podemos ver, cada uno de los términos que nosotros vemos y cada uno de los aspectos que nosotros podemos ir identificando, ¿verdad? Prestamos atención al siguiente video en el cual se nos va a dar, ¿sabes?, la misma información que nosotros tenemos acá,
solo que un poquito más práctico, lo que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, de igual forma, nosotros vamos a poder determinar estos aspectos con... Ven, vamos a ver este video en el cual nosotros vamos a poder determinar estos elementos que nosotros vamos a encontrar acá. Bienvenidos nuevamente al canal de Adán MD. Me vuelvo a presentar. Soy Adán Navarro, soy médico general y administrador. Vamos a platicar sobre un tema muy importante que es la introducción hacia la anatomía y la fisiología. Como ya habíamos comentado, la anatomía y la fisiología pues tuvieron que venir de algún lugar. Primero surgió como tal la ciencia de la biología. La biología es la ciencia que estudia todos los seres vivos. La biología es la gran madre de la anatomía y fisiología. Pero como la biología es tan vasta, tan amplia, pues se dividió en anatomía y en fisiología. La anatomía y la fisiología debemos de relacionarlas con palabras clave. Por ejemplo, la anatomía siempre se relaciona con la palabra estructura y la fisiología se relaciona con la palabra funciones. La anatomía, como también es muy amplia y vasta, se tuvo que dividir en anatomía vegetal y anatomía animal. Pero como el ser humano, desde que surgió en el planeta Tierra, tuvo tanta curiosidad, pues también tuvo la curiosidad de estudiar su propio cuerpo, por lo tanto surge la anatomía humana. De igual manera, la fisiología, como es tan vasta, se dividió en otras dos, como en la anatomía. La fisiología se dividió en una fisiología vegetal y una fisiología animal. Pero como también hubo necesidad de parte del ser humano de estudiar su propio cuerpo, de la fisiología animal surgió la fisiología humana. Entonces, vamos a definir que la anatomía es la ciencia que estudia las estructuras. Y en el caso de la anatomía humana, estudia las estructuras del cuerpo humano. La palabra anatomía viene del latín ana y de la otra palabra en latín tome. Ana significa a través de. No estamos hablando de tu prima Ana, estamos hablando del vocablo latín ana, que significa a través de. Y la segunda palabra que conforma la palabra anatomía es del latín tome, que significa corte o disección. Vamos a recapitular un poco. La anatomía se divide en anatomía vegetal y anatomía animal. De la anatomía animal surge la anatomía humana, que se define como la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo humano. La fisiología, como también es muy vasta, la dividieron en fisiología vegetal y fisiología animal. Y dentro de la fisiología animal surgió la fisiología humana, que es la ciencia que estudia las funciones del cuerpo humano. Recuerda, vocal con vocal, F con F, anatomía, estructuras, fisiología, funciones. La anatomía humana como tal también se clasifica en diferentes anatomías. La primera que vamos a ver es la anatomía descriptiva, que como su nombre lo dice, describe. Es decir, que va a describir estructuras, tanto en su forma, composición y también, pues, color. O sea, pues, cómo describes una cosa diciendo todo lo que tiene, sus aspectos, su forma, su color, etc., ¿no? La anatomía macroscópica es la ciencia que va a estudiar las estructuras del cuerpo humano, pero a simple vista, por eso se llama macroscópica. Y la anatomía microscópica es la que va a estudiar las estructuras del cuerpo humano a través de un instrumento que es el microscopio. La anatomía topográfica, que bueno, un topógrafo a qué se dedica, a realizar mapas. Eso hace un topógrafo, a ver regiones de mapas, etc. Por lo tanto, la anatomía topográfica estudia la anatomía humana en regiones. La anatomía comparada, que bueno, es una anatomía que trata de estudiar y de comparar el cuerpo humano con las estructuras de otros animales. Por eso se llama comparativa, porque compara, es lógico, ¿ok? Y por último, eso es importante.
importante. La anatomía del desarrollo va a estudiar los cambios de las estructuras del cuerpo humano desde la fecundación, es decir, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, hasta la vejez. Y la embriología, pues es aquella ciencia que va a estudiar los cambios de las estructuras del cuerpo humano desde la fecundación hasta que nace el ser humano. Otra anatomía es la anatomía patológica. Patología significa la ciencia que estudia las enfermedades. Por lo tanto, la anatomía patológica va a estudiar cómo se modifican las estructuras del cuerpo humano cuando éste presenta alguna enfermedad. La fisiología humana, pues, como habíamos comentado, también tiene otras ramitas por ahí, la fisiología, porque la fisiología al momento de estudiar también las funciones del cuerpo humano, pues puede estudiar de las funciones microscópicas hasta las funciones macroscópicas. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es la fisiología celular. Es aquella ciencia que estudia las funciones de la célula. Algo muy simple, fisiología celular, estudia las funciones de la célula. Ahora, no hay que confundir con una ciencia que es la citología. Cito también viene de la palabra griega célula, y logía viene de logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, la citología es la ciencia que estudia la célula. Por lo tanto, la citología fusiona la anatomía celular, que estudia las estructuras de la célula, con la fisiología celular, que estudia las funciones de las células. No hay que confundir, no es lo mismo citología celular a anatomía celular y a fisiología celular. Entonces, la fisiología celular estudia las funciones de las células. La fisiología orgánica, como su nombre lo dice, pues estudia las funciones de los órganos. La fisiología sistemática estudia las funciones de los sistemas y aparatos. La fisiología tisular, con T, tisular significa tejidos. La fisiología tisular estudia las funciones de los tejidos. La fisiología comparada es aquella ciencia que va a estudiar las funciones del cuerpo humano a comparación de las funciones del cuerpo de otro animal. Por eso se llama comparada, sucedió el mismo caso que en la anatomía comparada. La fisiología patológica va a estudiar todas aquellas modificaciones que tienen las funciones, cada órgano, cada célula del cuerpo humano, pero con la presencia de alguna enfermedad. La fisiología patológica también se puede conocer como fisiopatología. Espero que les haya gustado. Con esto terminamos el primer tema y pues los dejo. Éxito en la vida. Por favor, recomienden el canal. Vamos empezando, pero esperemos que mejoremos. Cada uno de esos aspectos son los mismos temas que nosotros estuvimos observando, ¿verdad? Entonces son cada uno de los temas que nosotros estuvimos observando, cómo es que se va a ir desarrollando y cómo es que nosotros vamos a ir viendo cada uno de los aspectos en la clasificación que nosotros vemos, por ejemplo, de la anatomía. Para la próxima clase nosotros vamos a ir dentro de cada una vamos a internarnos en el tema de la fisiología, vamos a meternos de lleno al tema de la fisiología, vamos a ver el tema de los tejidos, qué tejidos existen, cómo se clasifican cada uno de los tejidos, ¿verdad? Cómo forman cada uno de los tejidos, de qué forma nosotros podemos encontrar cada uno de los tejidos dentro de las características que nosotros podemos hallar y que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver nosotros para la próxima clase que nosotros vamos a tener ahí. Vamos a empezar a ver la fisiología, vamos a empezar a trabajar también con los tipos de tejidos que nosotros vamos a modificar, que nosotros vamos a poder observar. Y ya para la próxima semana empezamos a trabajar con los sistemas, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos ver cada uno de los sistemas, ¿verdad? Y en cada momento, ¿verdad? Que nosotros podemos ver cada uno de los sistemas que nosotros podemos desarrollar, que nosotros podemos identificar. Muy importante, ¿verdad? Lo que nosotros podemos dar a conocer, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos, jóvenes. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy presentes, ¿verdad? Se recuerdan, tienen su tarea ahí en Classroom para que ustedes lo puedan realizar. No es tan difícil. Ingresen, háganla, me comentan, ¿verdad? Y ahí estaríamos el día de hoy. Entonces, ahí estamos, jóvenes. Ha sido un gusto tenerlos. Platicamos, nos vemos hasta la próxima clase. Yo creo que tenemos clase mañana. De igual forma, estamos aquí atentos, ¿verdad? Nuestro horario. Entonces, tendríamos clase el día de mañana. Platicamos, nos vemos. Dios, profe, gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Platicamos.